En esta ocasión, en la Sala Fósforo de Colegio Civil Centro Cultural Universitario, tendremos la presentación editorial de la obra Nadie se muere en Día de Muertos y otros consejos de etiqueta sobrenatural, de Jaime Palacios Chapa, editada por Ediciones Tres Caminos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Además, compartiendo sus reflexiones junto al autor, nos acompaña Julio Galán. Sin más preámbulos, se da la palabra a nuestro presentador. Gracias. Pues muchas gracias a la UANALER por permitirnos estar aquí. Es un honor, es un placer, un gusto poder compartir esta lectura, esta reflexión con ustedes. Y bueno, porque estamos frente a un libro, yo aquí tengo mi libro, ¿sí? Un libro de micronarrativa con tintes poéticos, que mezcla el realismo mágico, mezcla situaciones cotidianas, lo que vivimos. Y ahorita vamos a platicar cómo los fantasmas, los muertos, tal vez sí no son solamente una alucinación. Estamos con Jaime. Hola Jaime, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? Gracias. Y bueno, quiero empezar con la semblanza de Jaime porque yo lo digo así, híjole, o sea, el currículum que trae es bueno, o sea, buscaba la manera tal vez de decirlo de manera directa, pero es extenso. Igual vamos a leer un poquito de su semblanza. Jaime Palacios Chapa tiene estudios en comunicación por el Tecnológico de Monterrey en el 84, psicología por la Universidad Regiomontana, una maestría en letras por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una maestría en filosofía por el Tecnológico de Monterrey. A lo largo de su trayectoria ha sido responsable de la concepción y ejecución de más de 30 revistas periódicas y suplementos a nivel nacional. También ha desarrollado proyectos editoriales para instituciones y empresas como el Tecnológico de Monterrey, la UANL, FEMSA, CEMEX, ARCA, Coflex, Christus Muguerza, Grupo Reforma, Televisa y TV Azteca, además de asociaciones civiles y proyectos editoriales independientes. Es editor fundador de Nave, una publicación alternativa e intrauniversitaria, y ha participado en la escritura, edición o supervisión de más de 25 libros. Además de su trabajo editorial, es escritor, guionista cinematográfico, tallerista y asesor en narrativa, así como editorialista y creativo publicitario. Ha obtenido diversos premios en concursos internacionales de microrrelato, relato breve y género fantástico, y textos suyos han sido incluidos en antologías literarias publicadas en España, Argentina y México. Es autor de los libros de relatos, libro de oraciones, fantasmas incomprendidos, quizás la Navidad sea un asunto de voltaje, y Monterrey Imposible. También concibió, coordinó y escribió los libros Monterrey en lo Alto y Historias que todo regiomontano debe conocer, en sus 2 volúmenes. Desde su fundación colabora con Cálamo, Centro Universitario, donde participa como asesor, maestro, editor y escritor. Una trayectoria increíble. Jaime, platícanos, después de todo esto, Jaime, wow, solo me quiere decir increíble, ¿no? Y estamos frente a un libro, Jaime, un libro que lleva por título Nadie se muere en Día de Muertos. Pero yo creo, bueno, yo conozco tu libro, Jaime, pero yo sé que hay asistentes que tal vez no lo conocemos, ¿sí? Y a mí me gustaría empezar por ahí, Jaime. Después de toda esa trayectoria, o sea, de escribir, asesor, y, o sea, cuanto más, ¿cómo llegamos a Nadie se muere en Día de Muertos, Jaime? Fíjate, bueno, entre muchas posibles ideas, es un intento de revivir un muerto, irónicamente o paradójicamente. Hace mucho tiempo las librerías tenían siempre una sección de libros de fantasmas, y así es la categoría, libros de fantasmas. Porque Luis Borges era fanático y él menciona y hace alusión a esos libros, y ahorita no los ves. Hay libros góticos, hay anime, hay manga, el género fantástico, y dentro de esos a lo mejor hay algunos, pero el género como tal fue desplazado por los zombies y por otros seres fantásticos. Y tiene mucha tradición de siglos, o sea, hay referencias a cuentos medievales, digo, quiero suponer que algunas librerías grandes, ¿no?, aquí en Monterrey, todavía tengan su sección. Entonces, es un poquito el guiño, primero, entre otras cosas, a resucitar ese muerto, ¿no?, la sección de los cuentos de fantasmas, de los cuales hay mucho fondo, los mexicanos, el culto a la muerte,
el miedo a la muerte, Sí, es que de hecho, o sea, todo el tradicionalismo está impreso, impregnado en el libro. Yo leía cuestiones de La Llorona, cuestiones, uno de los que me impactó, El perro que ladra. Entonces hay un tradicionalismo muy fuerte, hay una impregnación de la cultura muy viva. Y tienes razón, porque leyendo tu libro es imposible no recordar estos fragmentos de la cultura mexicana. Es imposible no, lo voy a decir de este modo, leyendo zombies, de repente venían flashazos de aquellas películas del santo, ¿no? Contra las momias, o contra zombies, o contra monstruos. Entonces es increíble. Y si bien intentamos, como dices, intentas revivir un muerto, pero ¿dónde? O sea, vemos que en nuestra cultura es volátil. O sea, hay muchas cosas en nuestra cultura. Entonces, ¿dónde es aquello donde dices, aquí mero? O sea, porque sí, obviamente hablamos de Nadie se muere el Día de Muertos y hay fantasmas, pero ¿cómo llegamos a ese punto de decir los muertos, los fantasmas, los zombies? Vaya, el por qué. Fíjate, Julio, desde niño me gustaban mucho las historias de fantasmas, que casi todas las que te contaban de niños pues tenían un tinte, ¿no? Buscaban asustarte. Entonces el libro creo que es más bien una postura posmoderna, es jugar con todo lo que nos contaban antes y a veces hacer humor, a veces hacer ironía, o a veces hacer más, ¿verdad? Esas historias que hacen parecer como que son nuevas leyendas sumadas a las anteriores. Entonces es como que retomar lo que ya estaba, porque ahí andaba, y hacer, construir sobre eso. Ahí andaba, pues sí, ahí anda, ¿no? Tal vez está alguien por ahí sentado esperándonos, Posiblemente. posiblemente, ¿no? El fantasma que nos jala las patas en la noche. Jaime, entonces, una pregunta obligada, Jaime. Tal vez debe ser la pregunta final, pero quiero empezar por esa pregunta, porque indiscutiblemente el título nos llama. El título es fuerte, es un título que no pasa desapercibido. Pero Jaime, ¿qué esperas tú como autor, como rescatando estas historias? ¿Qué esperas que el lector, tal vez yo, tal vez el público, se lleve de tu libro? Bueno, te hago un previo, Julio, pues pueden ser varias respuestas. En el 2018 la Casa del Libro, la editorial universitaria, me publicó un libro que se llama Fantasmas Incomprendidos. Es también microrelatos de este mismo género. Cuando este libro se publicó, se agotó. Entonces rescaté parte de ese material como si fuera una segunda edición, pero aparte le agregué mucho más. Es una edición ampliada, corregida, ampliada y todo lo demás. Entonces, bueno, parte era mantenerlo. Entonces es revivir al muerto, como decíamos hace rato, en parte. La otra, siento que la reflexión sobre los fantasmas es bien amplia. Hace tiempo le escuché a alguien decir, a un psicólogo, que hablar de fantasmas es negar la vida. Entonces, que hay un sentido un poquito depresivo o triste el estar hablando de fantasmas, no una negación de la vida. Sin embargo, pienso que por el otro lado, los fantasmas son la persistencia de la vida. O sea, el hecho de que tú queramos seguir viendo, reconocer existentes de alguna forma a aquellos que ya se fueron, es una terquedad nuestra de querer que la vida se extienda más allá de lo que vemos, ¿verdad? Lo cual no es depresivo, es todo lo contrario. Entonces son como que muchos ángulos. Siento que el tema se presta, pues por algo nos seguimos contando estas historias. No, ahorita que mencionas, me recordaste, bueno, quiero pensar que nos podemos entender, que el público nos puede entender, a mucho la filosofía de Basabe, con esta metafísica de la muerte, de que la muerte no es ese fin, es algo que nos da identidad, pero sí, nos da mucho miedo tal vez hablar de la muerte, hablar de fantasmas. No sé por qué, digo, tal vez a mí me da miedo porque luego me jalan las patas en la noche, pero no es la idea. Jaime, tienes unos textos, estos microrelatos, y el primero es Canis Socráticos. Aquí está la figura de un perrito que ladra, alguien que ladra. Me recuerda estas historias de, pues obviamente de fantasmas, de que el perro con sus lagañas puede ver fantasmas, ¿no? Y tal vez en el aspecto más literal, ¿cómo podemos algo tan trivial como que un perrito esté ladrando, tomarlo de referencia? Te lo digo de este modo porque tal vez mi abuelita, mi mamá, de repente me decían,
híjole, es que está el perro ladrando a las 3 de la mañana. Significa algo, hay que tener cuidado. Entonces, es algo muy trivial, pero que toma mucha relevancia. Es esta trivialidad de nuestra cotidianidad una base de tu microrrelato, no fantasmas, sino lo cotidiano. Sí, porque muchos de esos relatos fueron así como imágenes de que de repente te quedas viendo o escuchando en la noche un perro que ladra solo, ¿verdad? Y no hay nada alrededor, más que el cielo estrellado, la gente durmiendo. Así como hay bastantes que son imágenes del otoño o del invierno, que tienen cierto como sentido metafísico, un poquito como los haikus, que describen algo muy muy sencillo, pero detrás de eso se te despierta la sensación de mucho más. Entonces digo, no todos, pero sí hay varios relatos que caerían en eso que dices, ¿verdad? Que es algo cotidiano detrás de lo cual pues puede haber mucho más. Hay algo, ¿no? Les digo, y el chiste es no decirlo, sino dejar abierta la puerta para que cada quien sienta, despierte, evoque y se imagine otra cosa, ese algo más. Oye, mencionas octubre y el otoño, y eso es algo que se presenta en un microrrelato, pero se siente en todo el libro. Es esta época, algo fuerte, es el espíritu, te llena, ¿la prefieres? Vamos a decirlo de este modo, es como decir, ¿eres team frío o team calor? ¿O team otoño? Yo creo que team otoño. Pero fíjate que no es mío, lo he visto que en muchas culturas siempre hubo la asociación del otoño con la muerte, con el cambio de vida, con el más allá, con la melancolía, con la percepción de lo invisible. Los pueblos celtas, los pueblos prehispánicos, en muchas culturas, hablando en términos antropológicos, hay esa percepción que el cambio de luz que viene en esa época se presta como para que, como si se estuvieran levantando cortinas, ¿no? Abriendo telones o viendo lo que la intensidad del verano no te deja ver. No, y es que son épocas donde se prestan mucho, o sea, bajamos, subimos el telón para que entren los druidas. Entonces, sí, la época se presta. Indiscutiblemente, en Día de Muertos, y esa es otra pregunta que a mí me causaba, pues, duda. Y es una pregunta que tal vez era una crisis existencial para mí. Porque era cierto, nadie se muere en Día de Muertos. Nadie piensa que vamos a morirnos en Día de Muertos. Porque es la festividad, es la fecha, es en noviembre, antesala para el invierno. Pero ¿por qué? ¿Por qué nadie se muere el Día de Muertos? Ya sea que es el título de tu microrrelato, ya sea que es el título de tu libro, pero ¿dónde nace esa idea? Voy a decirlo de este modo, esa fantasía de decir, pues mira, el 2, nadie se muere. Fíjate, en muchas partes del país, en Monterrey apenas hace unos años lo empecé a ver, que hay gente que se pinta de catrinas o catrines, anda y ir a los panteones disfrazados. Aquí lo he visto en un solo panteón y a lo mejor cuestiones universitarias, pero me dicen que en el centro y sur del país es muy común, o sea, celebrarlo caracterizándote. Entonces, realmente ese relato, ese título es el de uno de los relatos, que es muy pequeño y es una broma. O sea, anda la gente disfrazada de la muerte y la muerte no te reconoce. Sí, no se va a dar cuenta quién es quién. Es el día que no te encuentra. Así que ya sabemos cómo engañarle al público, ¿no? Hay que pintarnos. Y de hecho mencionas mucho el maquillaje, que el maquillaje funciona como una especie de velo frente a la muerte. No es que vayamos a negar el morir, solamente es tal vez sí darnos un espacio para reírnos de ella, para aceptarla. Pero bueno, entonces, aquí en tu libro, ¿sí? Tienes algunos microrelatos que me impactaron. Por ejemplo, Antes muertos, así se llama, Antes muertos que sencillos. Y en términos sencillos yo anoté una preguntita que dice, la observación de la gente allá afuera o aquí público suele convertirse en un punto de partida de este microrrelato, porque nos disfrazamos, como dices, de repente nos gusta, pues tal vez fingirlo, no decirlo, pero en esta idea de nosotros tratar con la muerte, de que no nos dé miedo, de aceptarla, ¿cómo qué consejo dentro de tus relatos le podrías decir al público? De algo tipo, no se asusten, pónganse un lápiz de color negro y ya con eso. Esto va de la mano con la pregunta 1, la pregunta de qué esperamos que el público se lleve.
yo diría, ¿qué le dirías al público? Más allá de tus microrelatos, porque nos dices que obviamente es una serie, hay que revivirlo. ¿Cómo lo reviviste tú? ¿Qué le dirías al público? Hagan esto para que puedan revivirlo. Bueno, es que lo primero es platicar de eso. O sea, cuando pones en palabras algo, ya lo estás reviviendo de alguna forma. Entonces, el tener presente en la conciencia cualquier tema, o en el caso de los muertos, alguna persona, es una forma de revivirlo, de revivirla. Es la más fácil. Habría que preguntarle al público, ¿no? Si ya revivieron. Y es cierto, porque Jaime tiene un microrelato que me gustó mucho desde que lo leí. De hecho, es uno de los que yo tengo aquí marcados. ¿Dónde está? Los verdes. Por aquí lo tengo público, ¿no? No me tardo. Se llama... No es este. Los tengo con post y aún así estoy batallando. Se llama Precaución contra leyendas. Precaución contra leyendas. En este público, Jaime da una sentencia que fue lo que me encantó a mí de este microrelato. No diré que es mi favorito, porque la verdad tiene textos muy increíbles, pero les voy a leer el final, alerta de spoiler. Si no les gusta, pues tápense los oídos, ¿no? Voy a leer un pedacito, ¿de acuerdo? Sí, lo voy a leer completo, sí, para darles todo el contexto, ya para que no haya spoiler. Ahora sí, para disfrutarlo completo. Se llama Precaución contra leyendas. Dice: era tan fría que la pedí 3 veces, tantas como el gallo cantó de Pedro, que revisara bien no dejar ninguna cosa en mi coche. Por nada de este mundo deseaba tener que buscar el día siguiente para devolverle su mascada, bufanda, etc., en algún panteón de la ciudad. Abrí una tienda de conveniencia 24/7, avisé muy claro desde la puerta de entrada que se prohíbe el acceso a niños, no importa que estén vivos, pasada las 10 de la noche. En cuanto a La Llorona, aún estoy en busca de un buen psicoterapeuta que continúe brindando atención después de fallecidos. Debe verlo. Entonces, me encantó esta cita final porque, como dices, hay que hablarlo. Y yo me pregunto, ¿La Llorona lo habrá hablado? tal vez público, tal vez La Llorona va por el río, ¿no? Esperando que alguien le diga: oiga, señora, ¿qué pasa, no? Porque es cierto, de repente no lo hablamos, de repente no decidimos callarlo. Híjole, siento que es tal vez una crítica hacia todos nosotros, pero ¿cuántos de nosotros decidimos callarlo? Entonces, a veces hay que abrirnos. Pero Jaime, en este texto y pues básicamente en tus textos, ¿qué representa esta cultura? ¿Qué representan estas leyendas? Porque si bien son parte de nuestro folclore, ¿por qué tomarlas? ¿Es acaso la idea que el mexicano tiene para reflejarse y olvidarse de la muerte? Bueno, el mexicano tradicional, al contrario, la tiene muy presente. El mexicano contemporáneo, nosotros los que vivimos en ciudades bajo luz eléctrica y vemos Netflix y vamos al cine, la negamos. O sea, la cultura occidental, estamos entre 2 culturas, la tradicional nuestra y la occidental que viene de Europa y Estados Unidos. La cultura occidental industrial es una negación de la muerte, está enfocada al presente, a la juventud y al presente. El tiempo no pasa. Ya hay un público, Jaime me está criticando, ¿cuántos de nosotros tenemos el Netflix ahí en el celular? No que sea un defecto, me refiero a que es una cultura que niega la muerte, sí, mientras que la cultura mexicana tradicional siempre la ha hecho muy presente. No nos vayamos tan lejos, Jaime. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi familia, un luto son 9 años, ¿sí? 9 años de luto. Y yo a veces veo y me dicen: no, es que falleció el familiar. Y se da la clásica 9 días y ya fue todo. Entonces yo comparaba, y sí tienes razón, generaciones contemporáneas como que se les fue. Se les fue. Entonces es cierto lo que dices, no es que estar pegados al teléfono, paréntesis, tal vez sí, sea algo malo, solamente que sí, estamos como que perdiendo cierta identidad, yo diría. O no sé qué opinas. Sí, bueno, pues es parte de la época industrial, o industrial y postindustrial.
róbale la muerte, o sea, extiende la vida, extiende la juventud, haz que todo esto crezca y trata de no pensar en eso. Mientras que los tiempos previos era piénsalo continuamente, es el memento mori y el prepárate, bueno, desde que te mueres, o sea, es hoy o es mañana, pero tiene que suceder y estate preparando. Y aquí mejor no pensamos, o sea, mejor evito pensar en eso. Y cuando alguien muere lo decimos en voz baja, es algo como casi hasta vergonzoso. Sí, entramos a la capilla y en automático te pones serio, triste, en automático, o sea, a veces ni siquiera sabemos. Y ya estamos tristes, ya estamos en silencio. Tal vez llega la mamá y te regaña, y con murmullos, ¿no? No me acuerdo si eran los aztecas o los mayas que dicen que tenían la costumbre que en la mesa siempre había un lugar con una calavera. O sea, la mesa donde comían. Había un lugar que estaba destinado a la muerte porque tenías que estar recordando. Y por eso ellos creían en el sacrificio humano, porque a fin el concepto era, me voy a morir, tú eliges, eliges una muerte voluntaria o te esperas a que te enfermes, a que te maten, a que envejezcas y tu cuerpo te empiece a hacer la vida muy difícil, o eliges un sacrificio y te vas directo con el dios fulano, que era la creencia de ellos. Pero estaban pensando continuamente en eso, o sea, tenían la balanza y en un plato siempre estuvo la muerte y en el otro las decisiones que tomamos de la vida. Entonces ahorita aquí nosotros ahorramos, pensamos en el futuro, siendo que a veces no hay. Sí, lamentablemente de repente eso llega y pues ni modo, ¿no? Llegó. ¿Tienes otros textos, Jaime? Por ejemplo, un apego se llama Un apego de lo más inútil. Yo anoté aquí en mis apuntes. Es un relato que habla de un personaje que permanece cerca de su propio cuerpo por un motivo mínimo. Espera que nunca llega. Una espera que nunca llega. Este apego a quedarnos con los vivos, ¿será algo que trasciende? O sea, ¿sí habrá fantasmas, Jaime? De repente, no sé qué opines, si de repente andará alguien, un Gasparín por ahí caminando, acompañando, porque, o sea, no vamos a negar que de repente sentimos, alguien fallece y sentimos que todavía nos acompaña, o tenemos un problema fuerte y esta personita tal vez nos ayuda, voy a decirlo de este modo, nos encomendamos y nos ayuda, pero ¿será? ¿Sí estaremos allí? ¿No sé qué opinas? Pues es que nadie ha ido, alguien ido y regresado ahora, compa. Te comentaba la otra vez que hay gente que tiene el don, o dice tener el don, como el niño de la película El Sexto Sentido, que los ve, y que desde niños lo tuvieron. No sé si alguien de los que está aquí, pero sí me ha tocado que estén presentes gente y te lo dicen en confianza, pues yo toda la vida los he visto y incluso a veces hablo con ellos o están buscando quien los escuche o incluso quien los ayude a transmitirle un mensaje a alguien que dejaron. Yo no sé si eso cuente como evidencia, pero todas las culturas, eso sí es cierto, y desde las más antiguas hasta las más recientes, prehispánicas, germánicas, chinas, orientales, en todas hay fantasmas. Cambia el tono, el estilo. Los fantasmas japoneses son sanguinarios, por ejemplo. Esos se quedan aquí porque tienen una venganza y hasta que no logran que muera de mala manera el que les hizo un daño, no descansan. Los nuestros son fantasmas como melancólicos, nostálgicos, así asociados con... Son fantasmas que quieren un pulque, que vienen el don de, ¿dónde está mi pulque? ¿Dónde está mi comida favorita? ¿No? Pieza de pan. Sí, o sea, cada fantasma tiene lo suyo, pero tienes razón, en todas las culturas... Pero siempre hay. Sí, siempre hay, entonces, pues sí, ¿cómo saberlo, no? Ya sea un don o una maldición público, no sabemos, pero sí, hay gente... y eso nos deja pensando porque a veces decimos, no, yo no creo, sí, hasta no ver, no creo. Pero son como esos videos que te aparecen a las 3 de la mañana en el TikTok y que te dejan pensando, ¿no? Que dices, no creo, y aparece un video, y luego otro, y es un ruidito, de que, caray, oigan, y sí. Entonces, pues no, o sea, sí llegamos a pensar en ello, y sí debe existir algo, no por nada nos jalan las patas a las 3 de la mañana. Jaime, en estos textos, tú dices que revivir lo que fue, pero ¿hay algún texto, Jaime,
que hayas dicho, este texto me marcó, este texto no lo quiero olvidar? Vamos a decirlo, es que no lo quiero decir de este modo, pero ¿cuál sería tu favorito, Jaime? Ese que dices, este mero. Fíjate que no hay, Julio, es que son de muy diferentes épocas y pues hace cuenta que es una antología tengo tratando el tema desde la secundaria, o sea, y luego hice lecciones de recientes y antiguos. Hay algunos que son de la pandemia y otros que son de la época que estuvo la inseguridad muy fuerte y el tema o el tono tiene que ver con eso. Hay otros que son situacionales, así el momento de la estación. Vamos a decir que todos son tus favoritos. Todos fue de que, oigan, los ocupo, vengan para acá, a sus textos. Sí, porque tienes muy variados. A veces buscaba conexiones, y sí las hay, pero se van manejando. Aunque fíjate que hace rato que venía, ya así como que el último flashazo que tuve de tu libro fue, ¿por qué? Esta pregunta no la tenía anotada. ¿Por qué hay una imagen, solo una imagen, y es hasta el final? Alerta de spoiler, público. Se lo voy a enseñar a Jaime. Este de aquí y esta imagen está al final del libro. Y yo creo que podemos entender hacia dónde va esta figura. Pero, Jaime, esta pregunta es muy, muy mía, público. ¿Por qué? ¿Por qué al final? ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué ahí y no en otro lado? Bueno, fíjate que fue decisión o propuesta de los editores de Tres Caminos. Te fijas, al principio hay otra que está viendo al frente y ya se está viendo en el... Entonces se me hizo muy, muy coherente, ¿verdad? Sí, es un trabajo que hizo un fotógrafo, un amigo local, Antonio Sáenz. Consiguió un modelo que se vistió de la muerte y anduvo llevándolo a varias partes de Monterrey y me prestó sus fotos, entonces usamos dos pero la idea, bueno, Arturo me lo platicó, no sé si él con alguien más lo haya decidido. Al rato entonces, bombardeamos a Arturo con preguntas de ¿por qué lo pusiste? es que se me hizo muy poético, ¿no? El final del libro con la túnica, ahí viene por nosotros. Bueno, Jaime, continuando con para conocer tu obra, tenemos otro texto, ¿sí? Aquí yo anoté uno de los que me gustó que se llama Fantasmas Mensajeros, ¿sí? Fantasmas Mensajeros. En mis notas yo ponía, aquí los fantasmas parecen cumplir funciones dentro del ciclo de la vida. Uno aparece ante los moribundos y otro ante los nacimientos. Es esta idea, o sea, se concibe lo sobrenatural como una extensión del orden familiar o incluso como parte de la genealogía, dicho de este modo, y se me hizo muy, muy dramático. Sí podremos llegar a esta idea como tú ya dijiste, nadie ha regresado. Creemos, de la luz al final del túnel. Porque ya ves que existen esas historias de que no, es que cuando ves la luz no es el túnel y es un nacimiento. Entonces, ¿estaremos en un ciclo? ¿O es acaso el tío que viene a decir, mijo, ya nazca? Tú eres muy joven, Julio, pero en la década de, no sé, 70s, 80s hubo un bestseller que se llamó La vida después de la vida. No era novela. Lo escribió un psiquiatra canadiense, el doctor Raymond Moody, y él descubre que ya ves que hay esa situación que tienes muerte clínica, que a veces una persona puede estar muerto por minutos, lo regresan. Se le ocurre hablar con un paciente que había pasado por eso y le platica que él tenía recuerdos, que pensaba que eran sueños de ese momento en que pensaban que estaba muerto. Y uno de los recuerdos que tenía era la luz al final del túnel. Entonces al doctor se le ocurre empezar a entrevistar, buscar expedientes médicos, llamarle a gente que había pasado por una situación similar, y se da cuenta que casi todos habían tenido experiencias similares, veías familiares. O sea, en ese momento de muerte clínica casi siempre veías gente cercana a ti que ya había muerto. Se sentía mucha paz, los colores eran muy nítidos, y si se prolongaba la experiencia, después de un rato empezabas a ver una especie de túnel y una luz que te jalaba. Entonces eso no es literatura, sino fueron testimonios de pacientes que pasaron. Hay un término médico, en inglés es Near Death Experience. Las NDE así le llaman en
en los expedientes médicos y también en redes buscas NDE. Entonces, esto pegó tanto en la conciencia pública que hasta las series de televisión, las películas, cuando empezaron a hablar de fantasmas y la muerte a partir de su libro, pues cambió. Todos ven esa luz al final del túnel, y hay esos seres que se te acercan, familiares que te buscan, que de hecho la tradición aquí lo dice, sobre todo gente muy mayor de repente empieza a ver, llevas a vernos a alguien de tu familia que ya es muy grande y dice, hoy en la mañana me visitó el abuelo que murió hace mucho, y entonces digo, digamos que en la tradición popular siempre ha existido, pero a nivel medios masivos, ese libro y luego la película, porque se hizo una película documental con los casos, pues pegó y se quedó, o sea, ya todos decimos hay una luz al final del túnel, y viene de esas experiencias que él contaba. Ok, fíjense que ya aprendimos algo nuevo. Bueno, al menos yo no vivía en los 70. Sí, yo soy más reciente, ¿no? Un modelo más reciente. Bueno, más o menos. Pues yo diría, Jaime, tus textos vienen de todas partes. O sea, hay otros que hablan, bueno, como ya mencionamos, leyendas. Ahorita nos dices, oye, pues fíjate que hay una base aquí. Una base de un bestseller de básicamente detalles científicos. Entonces, tu libro es muy rico, ¿sí? Es muy rico en estas, puedes decir, referencias, ¿sí? Porque hoy en día se usan muchas las referencias, los famosos cameos. Y en este aspecto de que está muy rico, más allá del detalle de decir un tradicionalismo, de decir, pues fíjate que me inspiré en un libro, ¿dónde podemos tal vez nosotros como lector, ¿sí? Llegar a visualizar lo que tú visualizas? Algo así como si fuera una recomendación. O sea, ¿qué nos dirías a nosotros que nos acercamos a tu libro y que tú viste? ¿Sí? Que dices, oye Julio, pues por ahí tal vez andan, lo negamos, pero ¿cómo reconocer nosotros nuestra posición para decir, ok, abraza, reconócelo, no le tengas miedo? O sea, ¿qué nos dirías? Pues es que mira, ya desde el hecho de que hacemos fiesta ese día, ya implica que como mexicanos siempre ha sido parte nuestra. A lo mejor nos da miedo la casa de Ramberry, ¿verdad? Que hubo asesinatos y ahí las leyendas, pero bueno, te adelanto, tengo otro proyecto de un libro, también son puras historias contadas por gente, no son cuentos. Les llamé historias de contacto porque, aunque tienen que ver con muertos, la gente te las cuenta con mucho gusto, con ternura, con sentimientos, o sea, para nada hay miedo en esas historias. Y tienen que ver con que cuando tú pierdes a alguien muy cercano a ti y sientes que ese alguien está cercano, se sigue manifestando. Lo sueñas, ves lo que tú interpretas como señales, hay quienes hasta dicen que los oyen o los ven. Entonces, que la gente, sobre todo si es una gente con un nivel educativo alto, no las anda contando en voz alta porque nos ponen etiqueta de locos, pero si le compartes a una persona, a una que te contaron, ya se hace ahí un contexto de confianza y la gente las empieza a sacar. Entonces, hace unos años alguien me contó una que me impresionó mucho y luego voy a otra reunión y la platico y alguien me comparte otra y me llegaron así 3 o 4, entonces, bueno, presenté un proyecto con arte para hacer una investigación con una encuesta y le hicimos, nos llegaron como 500. Entonces es un libro que se llama Dices que te vas y te vas y no te sirve. pero el tipo de historia le llamé historia de contacto para diferenciarlas de las historias de fantasmas, porque las historias de contacto tienen eso, te enternecen, el que te la cuenta con gusto. Mi papá, mi abuelito, ahí está, le hablo, lo siento a veces, se manifiesta. Y es algo así como que gusto, pero al mismo tiempo pena. O sea, no quiero platicarlo porque van a decir que estoy loco. Sí, de hecho, bueno, al menos a mí me tocó el que mi abuelita me contara las famosas historias de terror, ¿no? Están todos los nietos escuchando las historias. Y quiero pensar que a más de uno de aquí nos tocó. Pero sí, tienes razón, son historias más que nada de contacto. Recuerdo que mi mamá de repente decía, no, mijo, es que yo vi una luz. Y ella no lo quería decir, porque decía, no me van a creer. Pero sí, tienes razón, son historias que de repente uno dice, o más bien no quiere decir, lo dice, y luego otro, fíjate que yo también. Entonces es ahí donde surge este hilo. Jaime, sí, tenemos otros textos, y otros textos que me gustaron mucho,
Y eso tiene que ver con esa idea de los fantasmas, de que no se vayan, ¿sí? De que están ahí ayudándonos o poniéndonos gorro. Tienes un texto que se llama Fantasmas incomprendidos. ¿Sí? Dice, aquí los fantasmas regresan por motivos inesperados. Y yo pongo, ¿acaso te gustaría mostrar que esa incomprensión de quiénes somos es lo que podría motivarnos a permanecer? Porque a fin de cuentas, a veces no sabemos quiénes somos o batallamos para saber quiénes somos. Pero son estos fantasmas, y ahora sí vamos a llevarlo como que al plano psicológico. Sería esa forma en la que yo como persona viva logro tener una imagen para poder sanar algo con lo que no pude. O sea, el estoy viendo a alguien como un escape. ¿Será eso? Bueno, de las muchas posibles explicaciones, esa es una, claro. Decir incluso el consuelo, ¿verdad? Bueno, no solucioné esto en vida, pero yo estoy seguro que voy a seguir ahí trabajando en eso, ¿verdad? Después de, o que hay alguien que está queriendo sanar un rencor, un dolor, una cuestión, y no se va a ir de aquí hasta que no lo solucione. No sabemos, pero es una de las que se maneja. Una de las ideas. Entonces, pues público, terminen todo. No dejen pendientes. Ahorita si van a comprar un libro, cómprenlo. Sí, no vaya a venir la semana que viene el fantasma del... Es que no lo compré. Yo me acuerdo con las... no sé quién aquí le haya pasado que una oferta, ¿no? Estaba el libro de Jaime en oferta, ¿no? 150. Y luego cuando lo quiere comprar ya están 300. Pues ahí está el fantasma. Oye Jaime, ¿qué te parece si leemos otro de tus textos? ¿Sí? ¿Qué opinas? ¿Lo leo? ¿Lo lees? Aquí, ¿lo leo? Prefiero escucharlo tú. Ok. De hecho, es ese texto, se llama Fantasmas mensajeros. ¿Sí? Dice: hay una mujer que se aparece a todos los moribundos de mi familia. Solo ellos la ven. Creemos que es la tatarabuela Licha. Ella es el fantasma del buen retorno. Y hay un hombre con gesto de enojo que se aparece a todas las parturientas. Solo ellas la ven. Suponemos que es el tatarabuelo Marcos. Él es el fantasma de los niños no planeados. Por supuesto, detrás de esto hay una historia, pero no es el momento de contarla. Entonces, guárdenme. Porque sí, tal vez sí se aparece un fantasmita por ahí, pero ¿será acaso, Jaime, que siempre hay un momento para contar la historia? ¿O podemos simplemente llegar y decirlo? Porque hace un rato decías, bueno, hace unos minutos, que a veces las historias nacen porque en un momento lo dijimos, ¿sí? Lo dijimos. Y alguien nos llega y nos acompaña, nos retroalimenta y se va haciendo la historia. Pero en este texto sí mencionas que debe existir un momento, ¿sí? Un momento, un punto. ¿Será acaso una fecha? O sea, o una hora, porque en esta idea de los fantasmas, pues existe la idea de las 3 de la mañana. Entonces, habrá una hora, tal vez ya muy introspectivo, una hora en la que tú digas, esta es la hora exacta para contar las historias. No, yo creo que no. Digo, por tradición se dice que en la noche, hasta se te imaginas a la gente con una fogata platicándose las historias en un campamento. Pero me ha tocado en la hora de la comida, en momentos de verano, hay gente que la saca o está sensible por alguna razón y quiere escuchar el tema. Yo creo que las historias no tienen que ver con el escenario. Si fuera teatro, si fuera cine, sí. Pero las historias que cuentas en palabras o que las lees, el escenario se va quedando en tu mente, ¿verdad? No hay un momento. Ahorita va a salir el público contando historias, ¿no? ¿En qué fantasma creen? O yo diría, público, ¿hay algún fantasmita por ahí no sé, en el pasillo de la casa? No tiene que ser malo, ¿no? Tiene que ser malo, puede ser, o quién sabe, no sabemos. Entonces, pues sí, que me tienes razón, las historias nacen, surgen, pero sí, tradicionalismo,
pues en la noche, ¿no? En la noche. Jaime, una pregunta, Jaime, para pues involucrar al público. Eh, Son historias, ¿sí? Y ahorita nos vamos dando cuenta que irremediablemente cada uno tiene historias. Pero una vez que yo como lector, que el público lea tu libro, ¿qué te gustaría que vieran en tu libro? ¿Qué te gustaría que se llevaran? Desde la portada, las historias, o que la Llorona tenga psicólogo. Pero ¿qué te gustaría que ellos se llevaran de, bueno, aparte de tu libro, obviamente? ¿Qué te gustaría que se llevara tu lector, Jaime? Ahora sí, no solamente de este libro, sino porque tienes un extenso currículum, pero ¿qué te gustaría? Pues la primera es que fuera entretenido. O sea, si un libro no te gancha, por más valioso que pienses que es el contenido, no vas a seguirlo. No puedes forzar al lector a que siga adelante, salvo cuando es un libro de la escuela, ¿verdad? Que le estás obligado y te van a poner un examen sobre eso. Entonces digo, lo primero es si lo logran acabar, pues ya es muy satisfactorio. Dices, mira qué bueno. O leer la mayor parte, porque son aislados y son muy diferentes entre sí, incluso los estilos. Lo siguiente es que si te hacen pensar en temas como los que hemos estado platicando ahorita y se te ocurren otras ideas distintas de las que platicamos, sí, pero pues qué bueno, haces tu libro también, porque es el tema que no se agota. Había un pensador ruso del siglo XX, creo que era Ouspensky, un matemático. Dijo una vez, el hombre ya ha alcanzado todas las metas que quería, ya descubrió todos los puntos del planeta Tierra, o sea, ya no hay nada que investigar, ya volamos, ya vamos al fondo del mar, ya llegamos a la luna. ¿Cuál es la última frontera que nos queda? Pues la de la muerte. Si lo cuento, digo, ¿qué hay más allá de la muerte? No lo sabemos. Entonces, a fin de cuentas, digo, sigue siendo un reto humano. Si investigamos los microbios y las enfermedades y las pandemias y sacamos vacunas y la inteligencia artificial y estamos queriendo llegar a Marte, y ¿qué sigue de nosotros? O sea, digo, porque al final de cuentas cualquiera de esos proyectos se interrumpe el momento que mueres. Entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿O qué hay después de eso? Sí, ¿qué sigue? Y seguirlo pensando, investigando, pues yo creo que sí es, queramos o no, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque nos va a tocar. No dudo que debe existir alguien por ahí investigándolo, ya sea desde una probeta o en su casa, ¿no? Haciendo pintas. Pero debe existir alguien que ande detrás de todo esto. Jaime, y bueno, tu libro, ahorita nos contaba las imágenes, que hay 2 fotografías y que hay una idea, pero cuéntanos, Jaime, ¿cómo llegamos a tener esta portada? ¿Por qué esta foto? ¿Es una litografía? Es una acuarela. ¿Es una acuarela? Sí, de Eduardo Brona, un artista local. De hecho, le mandé nada más el título del libro, ya conocía algunos de los mecorrelatos, y él me mandó la propuesta. Entonces le mandé a Arturo y la aceptaron, a 3 caminos. Ok, sí, viene ahí la calaca de vacaciones. No sé si la han visto, público. Presten atención a la portadita. Está interesante, está buena. Yo también me iría de vacaciones, sí. Pero me persiguen los fantasmas, ¿no? Bueno, Jaime, pues estamos ya entrando en una recta final, ¿sí? Estamos pues tratando de conocer todo lo que es tu libro, y de hecho nos mencionas que vienen proyectos. ¿Hay algo que nos puedas decir de eso? Más que nada para que pues, el público diga, híjole, pues esto sigue. Bueno, de esa investigación de los casos que te dije está ese libro, y aparte una novela que también gira en torno a esos casos. Hay una novela y un libro testimonial, que es ese de dices que te vas y no te has ido. Pero no tengo todavía la fecha de la... Va a salir, va a venir alguien a jalarte las patas y decirte ya Jaime, ya sacó el título, ponle ahí una portadita. Entonces, pues híjole, Jaime, hay mucho, ¿sí? Fíjate que yo anoté aquí en mis notitas, ¿sí? Yo anoté, le puse, no es exactamente una pregunta, este libro nos recuerda que lo sobrenatural no necesariamente pertenece a un mundo separado. Puede aparecer en los gestos cotidianos, en las rutinas, en la memoria o incluso en las pequeñas supersticiones que seguimos repitiendo. En estos relatos, los fantasmas no siempre vienen a espantar, a veces vienen a insistir, a observar o simplemente a recordarnos algo sobre la vida misma. Al menos eso es lo que yo anotaba de como mi reseña, como mi recomendación. Y esto porque me gustó,
O sea, de hecho yo te mencionaba hace ya 2, 3 semanitas que cuando tomé el libro y vi que eran 100 páginas, dije, híjole, es mucho, es mucho en el sentido de que no es una lectura pesada, es una lectura ágil, sencilla, que yo sé que cualquier personita que agarre el libro lo va a leer, lo va a entender y no se le va a dificultar, más que nada porque nos identificamos. Por eso hace rato yo te preguntaba que si había un texto que te identifique. Entonces, pues yo te diría, Jaime, pues hay que esperar más porque y nos dices, ya nos dejas picados de que viene una novela y viene historias que surgen. Entonces yo te diría, felicidades, no sé por dónde empezar a felicitarte porque es un increíble libro, son narrativas que uno siente, son microrelatos que se sienten, uno que se siente, yo te diría, pues gracias, ¿no? Gracias por acercarnos a lo que a veces no queremos decir. No, gracias a ti, Julio. Y bueno, grupo, ya dije grupo, ¿verdad? Estoy tan acostumbrado a decir grupo, bueno, es que soy maestro. Somos un grupo, ¿sí? ¿Por qué no? Somos un grupo. Un grupo en torno a esperar a que la muerte se vaya de vacaciones. ¿Sí? Aquí la tenemos. Bueno, para mí ha sido un placer y un gusto estar aquí al lado de una persona increíble, que escribe de manera maravillosa. Yo sé, público, que si adquieren el libro, les va a encantar. Sí, les va a encantar. Es un texto increíble, cada microrelato. Jaime, muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias por deleitarnos para conocer un poquito más de tu libro. Sí. Gracias a ti, Julio, y a Tres Caminos. Sí, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Ediciones Tres Caminos, muchas gracias a la ONLR por el espacio y pues hay que hablar, grupo, sí, hay que hablar. Gracias.